Dios le pide a la humanidad exactamente lo que pide o lo que pidió de la primera cabeza representativa de la humanidad. Esto es del primer Adán. Dios no es injusto, porque cuando Dios creó al primer Adán, el cual nos representa a todos nosotros, el primer Adán podía vivir en obediencia, en santidad, en justicia. Tenía la capacidad por creación, en aquella creación original, de obedecer todas las demandas de la ley. Por lo tanto, como Él es creado como nuestra cabeza representativa, aunque nosotros hayamos caído y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sin embargo, la demanda de creación al primer Adán, que es la ley de Dios, es lo que Dios demanda de todas sus criaturas. ¿Ok? Dios demanda de todas sus criaturas lo que Dios demandó del primer Adán conforme a la creación original. En otras palabras, Dios no cambia sus estándares, sus reglas, su carácter, porque su creación se haya arruinado. Es algo a mantener en mente. Pero Dios es injusto, porque si nosotros no podemos cumplir la ley, ¿por qué Dios demanda la ley de nosotros? Bueno, Dios no puede hacer otra cosa que demandar su ley, porque es conforme a su carácter y es la forma original en que Dios nos creó. Nos creó rectos, nos creó justos, nos creó santos y con la capacidad de vivir conforme a esa ley. Que nosotros hayamos quedado arruinados por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía y que no podamos cumplir la ley de Dios no implica que Dios cambie sus demandas morales y de justicia. ¿Entendemos eso? Esa es la respuesta quizás a esa inquietud, que es una inquietud válida, ¿verdad? Seguro, ¿por qué Dios pide de mí aquello que yo no puedo darle, aquello que yo no puedo cumplir? Una respuesta a esto que es incorrecta ha sido, no, Dios te lo pide porque tú lo puedes cumplir. Esa fue la herejía del pelagianismo, ¿verdad? La herejía del pelagianismo que fue condenado temprano en la historia. Fue condenado temprano en la historia de la iglesia. El monje británico Pelagio creía que si Dios pedía algo es porque el hombre lo puede cumplir, es porque el hombre lo puede hacer. Y para él la gracia de Dios consistía en que Dios te ha dado su ley. Y si te ha dado la ley es porque tú la puedes cumplir. Y no solo te ha dado la ley, sino te ha dado el ejemplo de Cristo. Y te ha dado en Cristo Jesús ahora aún, ¿verdad? Más oportunidad y posibilidad y luz y gracia para que tú puedas cumplir la ley de Dios y de esta manera ser salvo. Eso ha sido un error en diferentes variaciones, ya sea que sea cooperando, ¿verdad? De alguna manera los hombres han dado respuesta al problema de la ley diciendo: si Dios pide algo de mí es porque yo lo puedo dar, lo puedo cumplir. Y esa no es una correcta implicación del entendimiento de la ley. Si Dios pide la ley, ciertamente, Dios demanda aquello que es conforme a su carácter moral y a su justicia. Y lo demanda de toda criatura, aun cuando la humanidad quedó arruinada, porque esta fue la demanda original de Dios, conforme a los dones creacionales y originales que Él le dio al primer Adán. ¿Ok? Pero nosotros hemos quedado arruinados por nuestra desobediencia. Vamos a ver la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice: ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Respuesta: de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia,
temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por ejemplo, si leemos en Romanos capítulo 1, vayamos un momento a Romanos capítulo 1. Dice en Romanos capítulo 1, comenzamos en el 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se fijan, la ira de Dios. Nosotros tenemos que afirmar el concepto de la ira de Dios. ¿Ok? ¿Qué cosa es la ira de Dios? Romanos 1, 18. La ira de Dios es la respuesta justa, santa de Dios en retribución a la maldad, a la desobediencia y a la rebeldía de los hombres en contra de su ley. ¿Ok? Esa es la justicia retributiva de la ley de Dios. ¿Ok? Lo leemos también en Gálatas. Si vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 3, se pronuncia el veredicto debajo de la ira de Dios, que dice lo siguiente: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto es una cita, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, Deuteronomio 27, 26. Dios, conforme a su carácter, ha dado su ley. Su ley pide perfección moral, justicia perfecta, conforme a su carácter. Y el quebrantar esa ley, el no tener conformidad, en otras palabras, el cumplir esa ley, la falta de conformidad a esa ley, la falta de justicia conforme a esa ley, merece el justo juicio y castigo de Dios. Esto es su ira. ¿Deuteronomio qué? Deuteronomio 27, 26 y Gálatas 3, 10. Pastor, eso es más o menos lo que se refiere Pablo, también casi correlacionado, no relacionado directamente, que si fallas en una coma, eres culpable. Es correcto. El que eso lo tenemos en Santiago también. Podemos ver Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Escuchamos ahí en Santiago 2, ya leímos Gálatas 3. En Santiago 2 dice lo siguiente. Versículo... Santiago, no Pablo. No estoy viendo ahora el versículo. ¿Dónde es que está? Fue el apóstol Pablo, Santiago. Aquí, versículo 10. Versículo 10 de Santiago 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ok? Cualquiera que guardara la ley, se ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. La ira de Dios se levanta y está en contra de toda falta de conformidad, de toda violación a su carácter, a su norma, a su ley. Y tenemos que afirmar esa verdad. Es muy importante, hermano. Basado en esa verdad es que la Biblia dice que Dios es un fuego consumidor. Él consumirá a todos sus enemigos. Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré.
La venganza de Dios es una venganza retributiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va a encontrar a aquel que la merece. Es decir, usted puede estar seguro que donde caiga la ira de Dios es merecida. Es la justa retribución a lo que aquel que está recibiendo ese castigo merece. Gracias, pastor. ¿Ok? So, tenemos que afirmar esa verdad, tenemos que decirle a los hombres, a los pecadores, y hablarles de la ira de Dios. Ahora, una pieza importante aquí, hermano, que a veces perdemos de vista, porque Dios es bueno. La santidad, la justicia, la bondad de Dios es conforme a ese carácter de Dios que es bueno. Todo lo que Dios pide y demanda de sus criaturas es bueno. So, el ir en contra de los mandamientos de Dios es hacer el mal. So, Dios tiene, porque Él es bueno, tiene que responder al mal. Piensen ahora en el plano humano, y por supuesto todas las ilustraciones y las analogías se quedan cortas. Pero si tú eres una persona buena y tú estás rodeado de maldad y todo lo que sucede a tu lado es el mal, pregunta, ¿puedes tú permanecer impasivamente? ¿Puedes tú hacerte, verdad, no tener ningún tipo de sentir al respecto, permanecer sin ser movido por ese mal? No, imposible, ¿verdad? Imposible. So, imagínense la perfección de Dios, en su perfección. Nosotros somos pecadores y nosotros respondemos al mal, ¿verdad? Ciertamente los hombres por muy poco de sensibilidad que tengan en su conciencia, si les queda algo en la conciencia de sensibilidad a lo que es malo y a lo que es bueno, y sabemos que los hombres tienen una conciencia. Romanos capítulo 2 nos dice que ellos han recibido en sus corazones la obra de la ley escrita en sus corazones y un sentido del bien y del mal. Ahora sabemos que por la maldad del mundo dice que la conciencia de muchos se ha embotado. Ciertamente hay personas que no parecieran tener ningún tipo de ¿verdad? ¿Cómo se dice? Celo, algún tipo de, no es celo, no es la palabra que busco, pero bueno, de responder al mal con un disgusto, con un dolor, con un rechazo. Pero imagínense ustedes la perfección de Dios en su santidad, en su justicia, en su bondad, en las excelencias de su carácter. ¿Cuánto más Él no responderá al mal? El no responder al mal sería no ser bueno. Y eso es importante mantener en mente. Un Dios que no tenga ira como respuesta al mal no es un Dios bueno. Él es Parece que la disciplina el Señor que recibamos como un goleo, como Sí, eso es otro punto. Ahora ni siquiera estamos hablando ahora de la disciplina de Dios. No estamos, a propósito, gracias. Déjeme decirlo categóricamente. Ahora no estamos hablando de la disciplina de Dios a sus hijos. Estamos hablando de la ira de Dios. No estamos hablando ahora de la categoría de disciplina de Dios a sus hijos. Esa es otra categoría. Hablaremos sobre eso. Y pronto lo vamos a hablar los domingos porque vamos a entrar en Hebreos capítulo 12. Estamos hablando ahora estrictamente de la ira de Dios. Y la ira de Dios tiene que castigar un pecado. Uno no lo puede dejar de castigar, de responder a él. Es muy importante, ¿verdad? Y esto Dios lo hace porque Él es único y singularmente y como no hay otro ser que es bueno. Otra ilustración que creo que es bien crasa, burda, podríamos decir, pero creo que está cargado de una cierta emocionalidad que a lo mejor nos ayuda a comprender esto de una manera muy, muy mundana, pudiéramos decir. Es la ira de una madre si le van a tocar a un hijo. ¿Cuántas son madres aquí? Ok.
cuando nos han tocado un hijo o padres, o alguien por un ser amado, Recíproco, ¿verdad? Por un ser amado, si te vienen a amenazar, a tratar de hacer daño a tu amado, pues usted va a responder. Si usted no responde, pregunto, ¿usted ama? Esa es otra ilustración, ¿verdad? Que podemos decir. Siempre tiene que haber el que ama, ¿verdad? Y lo que es bueno se opone, tiene que tener una respuesta, no puede ser impasible y sin respuesta delante de lo malo. Por eso es que Dios es un Dios personal. A diferencia de la concepción de divinidad que tienen otras religiones, que tienen a un Dios que no es personal. Y como el Dios de muchas personas no es personal, no es un Dios de ira. Exactamente. No es un Dios de ira porque no hay pasión santa. En otras palabras, no hay afección santa, como en el caso de Dios. Creo que quizás influenciado por el platonismo, por otras filosofías, en algún momento los hombres hablaron de la impasibilidad de Dios, que Dios no tiene pasiones o deseos. Y no estoy seguro que eso es algo que se pueda caracterizar a Dios de esa manera. Dios sí tiene pasiones o deseos, los que sus pasiones y deseos son estables, perfectos, no cambian, Dios es amor, pero fuego consumido. no varían. Él es justo, justo, santo y perfecto. Y en aquello que es contrario a Él, Dios también es justo, santo y perfecto en su respuesta a lo que es contrario a su carácter, ¿ok? Estamos hablando una vez más aquí de la ira de Dios. ¿Por qué les quiero decir esto y lo separo de la disciplina de los hijos de Dios? Hermanos, escúchenme. Los hijos de Dios nunca reciben ni recibirán la ira de Dios. ¿Ok? Los hijos de Dios nunca reciben ni recibirán la ira de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros no hemos sido puestos para ira. Lo dice Pablo en Tesalonicenses y de diferentes maneras, ¿verdad? En otros lugares. Pero nosotros no estamos reservados para ira. Hemos sido salvos de la ira. Ciertamente en Efesios capítulo 12 nos dice que nacimos como hijos de ira, pero siendo redimidos, adoptados hijos de Dios, ya no estamos bajo la ira de Dios. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios no disciplina a sus hijos? No, claro que sí. Castigarlos, sí, amén. Sí nos castiga, si queremos utilizar esa. La razón por la que yo a veces ese lenguaje es porque la idea que tienen muchas personas de castigo y el castigo a los hijos es un castigo retributivo. Pero si nosotros meditamos en esto de una manera un poquito más, ¿verdad? Despacio y pausada, nos damos cuenta que nosotros, padres, debemos castigar a nuestros hijos no de una manera retributiva, sino de una manera como restauradora. En otras palabras, lo que nosotros buscamos, como busca Dios con sus hijos, es restaurar, no meramente retribuir el pago de un castigo. El pago de un castigo es decir, déjame ver, ¿qué infracción cometiste? Cometiste la infracción número 3, inciso número C. Déjame ver cuál es el pago para ese castigo. A ver, desaprobaste la prueba, hijo. Déjame ver cuál es el pago para ese castigo. Bueno, yo creé un sistema de disciplina. Si mi hijo desaprueba una prueba, le doy 2 cintazos. Si mi hijo no se porta bien en la escuela, le quito el televisor. Si mi hijo... Ok, está bien, pero eso no está escrito en ningún lugar. Y aún más, no necesariamente la infracción de un hijo requiere
una intervención de castigo. Porque lo que hay ahora es una relación. Una relación. La relación entre padre e hijo es mediada por el principio de ¿qué? Del amor. Y el padre sabe lo que es bueno para su hijo. Y el padre conoce a su hijo. Y el padre sabe que hay momentos en que el hijo requiere un paupao, pero hay momentos en que ¿qué? En que no lo requiere. Y hay momentos en que el hijo requiere una intervención de una consecuencia, y hay momentos en que el hijo, aun cuando ha hecho algo malo, ya viene y lo reconoce y está arrepentido de la situación. Y nosotros le decimos, ¿qué le decimos? Tranquilo, te perdono, it's okay, yo te amo. Lo que quiero es que aprendas la lección. ¿Te fijas? Eso es lo que hace Dios con sus hijos. Dios, al que toma como hijo, lo disciplina para que participemos en su santidad. Pero esa no es la ira de Dios. No. Y erran aquellos que creen que Dios deja caer su ira sobre sus hijos. No. No estamos guardados ni somos objetos ya más de la ira de Dios, habiendo sido justificados y adoptados como sus hijos. Pero Dios sí nos disciplina. En la clase pasada nosotros hablamos de esto en el plano práctico con un ejemplo de alguien que me dijo: Dios me está castigando por algo, y por algún pecado en particular. Y mi respuesta para comenzar a reflexionar al respecto con esta persona fue: ¿por cuál pecado es? Exacto. ¿Ok? Porque la primera respuesta que podemos dar a esto es que Dios, ¿por qué pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación similar? Pensando, Dios me está castigando por algo. Sí. Y la respuesta es, Dios te puede castigar por cualquier pecado o por todos. Si fuera conforme a la ira de Dios que Dios te está castigando, si fuera de una manera retributiva por lo que tú te mereces, Dios te puede castigar por cualquier pecado, hasta cualquier pecado pasado, ¿verdad? Dios puede castigarte por todos y por cualquier pecado, pero ya Dios no trabaja así con sus hijos. ¿Quiere decir esto que Dios no deja caer su disciplina severa y dolorosa sobre nosotros en momentos donde nosotros estamos viviendo en desobediencia? Por supuesto que sí. Pero esa no es su ira, número uno. Y número dos, no es un castigo retributivo. Me tiene que pasar esto porque Dios tiene que castigarme. No. Tengo que sufrir esto, tengo que tomar esta situación porque esto es lo que yo me merezco. No, eso no es lo que tú te mereces. Tú te mereces El infierno. peor, el infierno. Ahí. Dios no te está castigando conforme a lo que tú te mereces, créeme. Tú te mereces peor. Eso es lo que Job no entendió y Dios finalmente se lo comunicó. El Job, que no estaba siendo disciplinado por ningún pecado en específico, pero presiona su caso bajo la acusación de los amigos y del enemigo, y presiona el caso delante de Dios de que Dios me estás castigando, pero yo no merezco tal castigo. Pero yo no he hecho nada malo, mi justicia, ¿quién me diera una audiencia con Dios? Etcétera. Y al final del día lo que Dios le dice a Job es: hey, ¿vas tú a invalidar mi juicio para justificarte tú? En otras palabras, si Dios trae sufrimiento a nuestras vidas y lo permite, y nosotros queremos hablar de castigo, no podemos justificarnos. Hay plenos y suficiente abundancia de pecado en nosotros para recibir ¿qué? Castigo por parte de Dios. Pero Dios no estaba castigando a Job. Dios lo estaba llevando a la reflexión. Lo estaba probando. Y en la prueba siempre está la disciplina de Dios.
Dios siempre está disciplinando a sus hijos. Si en ciertos momentos, debido a ciertos momentos de desobediencia en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros hemos quitado los ojos de Dios. Hemos quitado los ojos ¿de qué? De su benevolencia, de su bendición, de su carácter. Y Dios lo que hace es que nos llama la atención. Pero nos llama la atención para volver nuestro rostro ¿a dónde? A Él. No es que esta nalgada es lo que yo me merecía. No. Esta nalgada es lo que va a hacer que mi hijo pequeño me mire a la cara otra vez. Para yo poder mostrarle el camino de la vida. De amor, de benevolencia, de paz. Para que él pueda ver mi amor otra vez. No mi ira. Esta palabra, yo no simplemente quiero intervenir con ira en la vida de mi hijo. No. Yo quiero traer mi amor. Pero como él ha perdido de vista mi amor, mi benevolencia, mi bondad, mi bienestar, intervengo de una manera dolorosa para que él restaure la atención. Ganar su atención una vez más. Y ciertamente, por ejemplo, en el caso de Job, que no estaba siendo disciplinado por nada, pero ciertamente ganó ¿en qué? En percepción acerca de quién era Dios y quién era él. Y se humilló, ¿verdad? En otros casos, sí fue en el caso, por ejemplo, de Samsón. Sabemos que la mano de Dios estuvo sobre Samsón. Cierta manera, de una manera con gran sufrimientos y dolores, pero el amor de Dios estaba sobre él. Samsón allí despedazado, sin ojo, sin fuerza. No obstante eso, su atención y sus ojos volvieron a descansar ¿sobre quién? Sobre Jehová. Y así es que Dios lo quería. Y Dios tenía un plan con todas estas cosas, por supuesto. Ese es el punto, hermano, de poder hacer la distinción entre la ira de Dios y su disciplina constante sobre sus hijos. Y ciertamente puede ser severa y muy dolorosa, ¿verdad? En ciertos momentos en nuestra vida. Y muchas veces es dolorosa sin necesariamente que sea por un pecado en particular o porque hemos hecho algo malo. Así que mucho cuidado, hermanos, con estos juicios. Pastor, antes que se vaya esa parte, mi gran, no duda, pero cómo se aplica en la iglesia, cómo se lleva. No, en la iglesia, hermanos, tenemos los mecanismos, ¿verdad? Es el mismo espíritu. Si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en mansedumbre. ¿Se fijan? Pero el caso extremo de Corintio, es porque ha habido el apóstol Pablo, claro. Y sí habla, pero ahí veo como siempre lo mismo. Llegó un castigo ha habido un que podía haber llegado a ser, pero el apóstol Pablo dice, aún el alma es salva. Entraremos en eso más adelante, ¿verdad? Porque hay diferentes asuntos ahí con los que tenemos que tratar. Pero todo esfuerzo en la iglesia, ¿verdad? Aún disciplinario, con un hermano es el restaurarlo, el ganarlo, aún el extremo de ser excomunicado de la mesa. Es la idea de que esta persona puede ver que en el camino del pecado y del mal ha quitado los ojos de la bendición, de la vida, del buen camino que está en la fe y en caminar y permanecer en obediencia a nuestro Salvador. Y eso muchas veces la excomunicación, ¿verdad? El peso de la disciplina corporativa de la iglesia sobre un hermano puede hacer que esa persona sienta el peso de Satanás y la destrucción del cuerpo, ¿verdad? La destrucción de la carne. Esto es las consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Y Dios está permitiendo todo eso para que la persona ponga sus ojos ¿en quién? Una vez más de vuelta a Jesús, en arrepentimiento y fe, y allí entonces pueda venir a disfrutar la esperanza, el amor, la vida de frutos del Espíritu, que es la herencia y es lo que ahora tenemos por parte de Dios, que es la manera de vivir del creyente.
No es que se eliminen los sufrimientos de la vida. Pero ciertamente Dios permite los sufrimientos con diferentes razones en nuestra vida. Y al final de la jornada, Dios está probando nuestra fe, Dios la está refinando, Dios nos está purificando y en algunos momentos nos está disciplinando ciertamente por algún pecado, desobediencia o rebeldía específica, pero nunca está tratándonos con ira. Muy importante el poder hacer estas distinciones, ¿ok? Entonces, ¿dejará Dios sin castigo? Pregunta 10. ¿Tal desobediencia y apostasía? No, Dios no va a dejar sin castigo. ¿Ok? El castigo Dios lo va a dar. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. La pregunta número 11. ¿No es Dios también misericordioso? Respuesta. Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Ciertamente Dios es misericordioso. Esto es uno de los aspectos del carácter de Dios. Pero esto no quiere decir que Dios deje de ser justo, santo, ¿verdad? Un juez vengador, el que da retribución a la desobediencia, a la rebeldía del hombre. Y como Él es el ser de suprema majestad, una cosa es pecar contra... Eso lo podemos ver en la sociedad. Creo que un ejemplo tenemos cuando decimos, bueno, esa persona violó una ley del tráfico. No es lo mismo violar la ley del tráfico, puede ser una ley municipal. Una cámara te tiró una foto doblando la esquina cuando estaba la roja o la amarilla. Esas cámaras a mí me sacaron unos cuantos pesitos. ¿Era anticonstitucional? Yo me lo merecía, claro. me lo No, merecía. no importa, Bueno, entonces estoy justificado. Sí, es anticonstitucional. Ok, una cosa es violar una ley del tráfico municipal, una ley quizás del condado. Eso también, sí. Ahora, violar una ley federal. Normalmente. ¿Se fijan? Es decir, la excelencia, la majestad, la dignidad, la estatura de la persona contra la cual ofendamos requiere una mayor retribución. Pero en este caso, todo pecado al final del día es en contra de ¿quién? De Dios. Es en contra de Dios. Hemos ofendido en contra de la majestad de Dios. Y por lo tanto, el Dios que es santo, justo y perfecto, responde en contra de eso con su ira. Pero Dios quiere manifestar su misericordia, lo cual nos da el paso a esta segunda parte que vamos a comenzar, que tiene que ver con nuestra liberación, con nuestra redención. Y vayamos un momentico para introducir esta parte, en este punto de que Dios es justo, pero también es misericordioso. Vayamos allí a Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 dice, comenzando allí en el versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 1. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Se fijan, hermanos, los hijos de desobediencia. Escuchen, hermanos. Esta frase se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo la usa para hacer un contraste con los hijos de obediencia. Amén.
Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de Dios. Sobre los hijos de desobediencia. Algunas personas no tienen estas categorías claras, no entienden la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es un hijo de Dios, y condenan al hijo de Dios cuando está afligido por un pecado y le dice: ten cuidado porque te vas para el infierno, porque la ira de Dios está en contra de tal pecado. Ciertamente la ira de Dios está en contra de todos los pecados y de cualquier pecado, y hay pecados grandes y feos y escandalosos, ciertamente. Pero la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de Dios y adoptados por Él, no. La disciplina de Dios sí viene sobre los hijos de Dios, pero hay un contraste que Dios quiere establecer. Tengo pasajes, ¿verdad? Como el pasaje de Efesios, capítulo 3, si no me equivoco, 4, el pasaje de Gálatas, capítulo 5, el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 6, donde se establecen estas comparaciones, ¿verdad? Oh, no viváis así, no hagáis esto y aquello, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre estas cosas. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que nosotros somos hijos de desobediencia, que la ira de Dios va a caer sobre nosotros porque hemos pecado. No, está diciendo: ustedes no son llamados a vivir como los hijos de desobediencia, porque ustedes ya no son ¿qué? Hijos de desobediencia. Ustedes son llamados a vivir en santidad, en justicia, en amor, en benevolencia. ¿Por qué? Porque si no, la ira de Dios viene sobre ustedes. No, porque ya ustedes no son hijos de la ira, porque ya ustedes han sido librados de la ira de Dios. ¿Se fijan, hermanos? Son estos pasajes que muchos utilizan para condenar a cualquier hijo de Dios y para emitir inmediatamente cualquier juicio de condenación sobre alguien que está cometiendo algún pecado. Lo están utilizando ilegítima y mal bíblicamente. ¿Por qué? Por una falta de entender la gracia de Dios. Pastor, entonces, o la distinción entre la ley y el evangelio, que es de donde vienen todos estos errores, hermano. El no poder distinguir estas categorías, que ciertamente Dios es un Dios de ira, pero Dios ha mostrado su amor en Cristo Jesús, que la ira de Dios ciertamente cae sobre los hijos de desobediencia, pero los hijos de Dios adoptados en Cristo Jesús ya han sido librados de la ira. Que los hijos de desobediencia que están bajo la ira de Dios viven arrastrados por sus pasiones pecaminosas y no saben diferente, es lo único que conocen, y van a ser juzgados sobre la severidad de la ira de Dios. Pero los hijos de Dios ya han sido perdonados, justificados, adoptados, limpiados, y aunque pueden ser afectados por grandes pecados, hay un conflicto en sus vidas entre la carne y el espíritu, y son llamados a no vivir como los hijos de desobediencia, porque ya han sido librados de la ira de Dios. Amén. ¿Okay? Pastor, pero eso es como una astucia, es una doctrina de demonios. Ciertamente, porque Satanás es el ¿qué? Acusador. El acusador. Amén, Apocalipsis. De los hermanos, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 se nos dice, después de decirnos que en el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Se fijan? Sí. Éramos hijos de ira, ya no somos hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Qué hizo la diferencia? Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya tú estás sentado en los lugares celestiales. No, ustedes están sentados en esta silla aquí en Miami. Esto no es un lugar. ¿Cómo es eso que estamos sentados en lugares celestiales? Hermano, porque ahí está Cristo.
que es nuestra segunda cabeza, o el último Adán. Donde está Cristo, ahí estamos nosotros, pactualmente hablando. Ese es el ya, pero todavía no soy. Ciertamente, porque Cristo está en gloria a la diestra del Padre, el Hijo de Dios un día estará en gloria. Porque Él traspasó los cielos, un día nosotros, ¿verdad? Estaremos en la presencia de Dios. Porque Cristo cumplió toda justicia y santidad. Nosotros también somos contados como justos y santos delante de Dios. Esa es la gracia de Dios, porque no la merecemos, ¿verdad? No la merecemos. Estamos muertos en delitos y pecados cuando Dios nos extendió esta misericordia. Porque aunque Dios es justo y santo, Dios también es misericordioso y lleno de gracia. Ahora miren qué interesante, hermano. El versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su justicia en su santidad. No dice así. Versículo 7. Para mostrar en los... ¿Cuáles son los siglos venideros? ¿Cuáles son los siglos venideros? ¿Sí? Los siglos venideros son cientos y cientos y milenios y miles, y miles y miles y miles y miles de siglos en un futuro, ¿verdad? En la gloria. Dios está interesado en poner de relieve, en mostrar, en exaltar por los siglos venideros algo de su carácter. ¿Qué es? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir, hermanos, que si usted está cansado del mensaje de la gracia, usted probablemente se va a cansar en el cielo. Si usted quiere tener otro tema que no sea la gracia de Dios, en el cielo no va a haber otro tema. Y abundante. Es decir, va a ser el tema abundante de Dios por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Nosotros vamos a poder aquilatar, a percibir el amor. Dios nos va a amar en gracia. ¿Qué cosa más asombrosa, hermano? Que ya no tendremos pecado. Y sin embargo, no teniendo pecado, va a ser el tiempo donde más vamos a poder comprender, aquilatar y deleitarnos en la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, hermano, es para aquellos que no la merecen. Es para aquellos que no pueden nunca hacer nada para merecerla. Por los siglos de los siglos, nosotros vamos a aquilatar, a adorar, a exaltar, a deleitarnos en esta verdad, en Cristo Jesús. ¿Y quién recibe la gloria? Cristo, la cabeza. Cristo con sus heridas. Cristo con su costado traspasado. El Cordero de Dios, que también es el León de Judá, que nos ha defendido. ¿Verdad? El sacerdote, que es el Rey que ha vencido. ¿Se fijan, hermanos? Esta es la manera en que Dios se exalta. Ciertamente, ahí no está implícita su justicia, sí, porque Dios castigó a Jesús a nuestro favor. Ahí no está implícita su santidad, sí, porque Dios proveyó la santidad perfecta de Jesús a nuestro favor. Ahí no está explícita la justicia, el carácter, las cosas buenas, las obras buenas a perfección, sí, porque Jesús las obró todas. ¿Y lo ha hecho para qué? Para nosotros y por nosotros. En su benevolencia, en su gracia y su misericordia. Allí vamos a entender que toda obra buena que nosotros hicimos salió como un don, un regalo y un fruto de la vida de Jesús y nuestra unión a Él en Cristo Jesús por gracia. Hermanos, vamos a decir que es la transición a esta segunda parte. Vamos a avanzar un par de preguntas y terminamos.
esta segunda parte que ahora trata de la redención del hombre. Pregunta 12. Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, ¿no hay alguna posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? Respuesta: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos eternamente, por nosotros mismos o por algún otro. Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. ¿Qué es lo que la justicia de Dios demanda? Por un lado, la paga del pecado es muerte. La penalidad del pecado tiene que ser satisfecha. Por eso Cristo muere. Pero Dios no solo demanda en su ley que el alma que pecare morirá, sino todavía está, ¿verdad?, la demanda de que se viva conforme a ella. Es decir, no solo la demanda de la penalidad es por quebrantarla, ¿ok? Pero no solamente, es decir, si nosotros vamos a pagar esa demanda, tenemos que pagarla muriendo nosotros eternamente en el infierno. Amén. Por eso muerte eterna. Por eso es muerte eterna, ciertamente. Ahora, no solamente para poder entrar en el cielo, entrar en la gloria, no solamente alguien tiene que pagar la muerte y decir, bueno, ya morí tu muerte. Es decir, toda aquella culpabilidad, ¿verdad? Por los pecados, pagué la paga. Pero para entrar al cielo, es decir, ahora sí estás en cero, pero para entrar en el cielo se necesita ¿qué? Justicia, perfección, obediencia perfecta conforme a la ley de Dios. Por lo tanto, hay dos aspectos de esta demanda de la justicia de Dios. Por un lado, la penalidad de la muerte, pero por otro lado, la obediencia positiva, comprensiva que la ley demanda. Por eso tenemos este dicho que hemos heredado, que Dios muere la muerte que nosotros merecemos morir en Cristo Jesús. Cristo Jesús muere la muerte que nosotros merecemos morir, pero vive la vida perfecta que nosotros debemos vivir por nosotros. Amén. Por lo tanto, no es suficiente solo que Dios nos perdone. No es suficiente solo que Dios nos perdone, sino tenemos que ¿qué? Tenemos también que vivir la vida que Dios demanda, pero que no podemos vivir, que nosotros no podemos cumplir. ¿Se fijan? Por eso Él muere la vida que nosotros no podemos vivir. Él muere la muerte que nosotros merecemos morir y vive la vida que nosotros que debemos, pero no podemos vivir. ¿Se fijan? Por lo tanto, Dios nos perdona y nos justifica. Nos perdona cancela la penalidad, la paga de nuestros pecados, pero también carga nuestra cuenta la justicia perfecta del Hijo a nuestro favor. Esto es lo que es la justificación. Es como si nosotros hubiéramos satisfecho plenamente cada demanda, cada mandamiento, todo precepto de la demanda de la ley de Dios. Esa es la justificación. Por eso somos salvos. No por tu obra, no por los frutos del Espíritu, no por la obediencia y la santidad que tú tienes. En otras palabras, el Espíritu Santo nos es dado porque somos salvos. Porque hay uno que cumplió la demanda de Dios, con la fe nos entrega el Espíritu. Con la fe, a través de la palabra del Evangelio, nos entrega el Espíritu de santidad. Nosotros no damos frutos de santidad y de justicia para ser aceptados por Dios. Nosotros damos frutos de santidad y justicia porque ya hemos sido aceptados por Dios. Amén. Nosotros no cumplimos condiciones del pacto para que Dios nos acepte. Cristo Jesús cumple todas las condiciones
del pacto de la ley, de obediencia a Dios conforme al pacto de obras, para entonces atribuirnos a nuestra cuenta toda la justicia, la obediencia que Él ha cumplido a nuestro favor. Y eso, hermanos, es lo que Dios va a demostrar a través de los siglos de los siglos. Y esta es la satisfacción que Dios da. Si vamos a Romanos, Romanos capítulo 4, comenzando en el versículo 5, dice: mas al que no obra, Romanos 4, versículo 5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Ok? So, esta es la bienaventuranza, la alegría de aquel que es justificado sin las obras, sin nuestras obras. ¿Decimos nosotros que el creyente no va a tener obras? No, no estamos diciendo eso. No. Lo único que decimos es que somos salvos. ¿Qué quiere decir ser salvo? Ser aceptado. Ser justificado delante del tribunal de Dios. ¿Ok? La aceptación delante del tribunal de Dios y delante de su ley es sin nuestras obras. Pero siendo aceptado por Él y habiendo nacido de nuevo, las obras acompañan nuestra salvación. Las obras son el fruto, la consecuencia, el resultado de nuestra salvación y la consecuencia lógica de una fe verdadera y de una fe viva. Pero no somos justificados por las obras de nuestra fe. De ninguna manera. ¿Okay? La fe no es combinación de creer, confiar y obrar. La fe simplemente es confiar. Y la fe que confía recibe justificación, perdón, justicia en Cristo Jesús, y por eso entonces podemos tener frutos de obediencia. Porque Dios ha satisfecho la ira de Dios en Cristo Jesús, hermano. Esa es nuestra liberación. So, la pregunta 13 dice: ¿pero podemos satisfacerla por nosotros mismos? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Puede alguien proveer, dar lo que la ley demanda? Dice: de ninguna manera. ¿Podemos satisfacer nosotros la justicia de Dios? ¿Podemos cumplir nosotros la justicia de Dios? Dice: de ninguna manera. Antes, acrecentamos cada día nuestra deuda. Si nosotros quisiéramos pagar la deuda, si nosotros quisiéramos poner nuestra justicia de alguna manera para poder satisfacer la demanda que Dios pide, lo único que haríamos es acrecentar la deuda. Es algo así como una tarjeta de crédito bien mala. ¿Cuántos han tenido una tarjeta de crédito con el interés al, no sé, 27, 28? Hermano, cuidado, léanlo, ¿verdad? Ok, qué bueno, me están dando $20,000 de crédito. Ok, gastaste 100 y ahora debes no sé cuánto. Ok, yo voy a hacer el pago mínimo. Y haciendo el pago mínimo, mientras haga el pago, sigue tu deuda que aumentando exponencialmente. Esto es lo que nos pasa, hermanos, delante de la ira de Dios, debajo de su ley. Es interesante. Le leo 2 pasajes aquí y terminamos. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 7, nosotros leemos lo siguiente. En el versículo 5, con esta idea de que acrecentaría. Si nosotros le fuéramos a pagar a Dios lo que Él demanda, si tuviéramos que satisfacer la ley de Dios, lo que haríamos es terminar ofendiéndolo más y aumentando nuestra deuda y nuestra culpabilidad. Versículo 5 de Romanos 7. Y aquí yo les propusiera un ejercicio, pero bueno, ustedes han sido entrenados. Pero a mí me gustaría tomar así en un grupo virgen, decir, a ver, vamos a mirar este versículo y hay un espacio en blanco.
Ustedes lo van a leer ahí ya, pero voy a poner el blanco donde yo pondría la línea para llenar el espacio como en las pruebas, ¿verdad? Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, blanco, línea, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Si yo les diera a ustedes, completar la línea, el espacio en blanco con lo que ustedes crean. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, línea, obraban en porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por causa de, línea, blanco, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Qué escribirían ustedes en el blanco, en la línea? Concupiscencia, el mundo, Satanás, la influencia, ¿verdad? Ciertamente en el mejor de los casos diríamos las pasiones pecaminosas que eran por mi desobediencia, por mi rebeldía, por mi pecado, por el mundo, por Satanás. Ahora, ¿cuál es la respuesta bíblica? Interesante. Wow, vamos a leerlo entonces. Dice, porque mientras estamos en la carne, sabemos dos cosas que podemos afirmar claramente y que muchos afirmarían acerca de estar en la carne. Escuchen, dos cosas acerca de estar en la carne. Una, que cuando estamos en la carne, lo que somos es un manojo simplemente de pasiones pecaminosas. Eso es todo lo que conocemos. Y que éstas están obrando en nuestros miembros, pues produciendo más y más fruto para muerte, ¿ok? Pero la pieza que no conoce o no entiende la iglesia contemporánea, porque no ha entendido la doctrina del pecado, porque no entiende la doctrina de la gracia, porque no tienen una concepción pactual de las Escrituras, es que las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y después volvemos a Romanos 7. Dice, el mismo ejercicio con el blanco, 1 Corintios 15, 56. 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es blanco. Ya que el aguijón, 1 Corintios 15, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado blanco. ¿Qué pusiéramos ahí? El poder del pecado es Satanás, el mundo, la concupiscencia, las malas influencias, etcétera, etcétera. La maldad. ¿Pero qué dice la Biblia que es el poder del pecado? Mireya, ¿qué dice? La ley. La ley. Wow. La ley. ¿Y por qué la ley? Si la ley es buena, santa, justa. No nos enseñaría. ¿Por qué la ley, hermanos? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Cómo es eso? Ahí es donde estamos. Eso es lo que acabamos. Eso es lo que acabamos de decir. Eso es lo que acabamos de decir. O sea, el poder del pecado es ley. ¿Se fijan, hermanos? Estamos hablando de un hombre caído, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos creen que el sol es bueno y necesario? ¿Verdad que sí? El sol es bueno y necesario. Necesitamos la luz del sol para todo, ¿verdad? Ahora, si usted pone allí en el medio del Turnpike a las 2 de la tarde, en pleno agosto, pone allí el cadáver de un gato. Que ese gato está acabadito de morir. Acabó de morir el gatico. Es un cadáver. Y lo ponemos ahí para ver si el sol le hace un efecto benéfico y bueno. No corrompe. El calor. El poder entonces de la corrupción, pudiéramos decir, es que, bueno, el gatico, en el Turnpike y el sol. La ley. El gatico, el Turnpike y el sol. Vayamos a la ilustración. Pudiéramos decir, utilizando la ilustración, ok, el gatico está muerto. Y está muerto porque tuvo una enfermedad.
Y el poder de su corrupción ahora, por lo cual se va a descomponer, viene ¿de dónde? Del sol. Pero el sol no es malo. El sol es bueno. Y el sol tiene una influencia benéfica. Pero el gato está muerto. El sol le quiere dar algo al gato que el gato no puede recibir. El sol le pide al gato, utiliza mis rayos. Coge vitamina D. Oye, mi perrita sabe más. Todos los días por la mañana ella tiene un tiempo donde ella sale ahí a un lugarcito en el patio y se sienta ahí, ¿tú la ves ahí? Parece una cogiendo. ¿Qué cosa, verdad? Ahora esa perrita está viva. Está viva, ciertamente. Bueno, ¿qué cosa es la ilustración, hermano? Vamos a poner ahora a saltar a otra ilustración. Vamos a decir que nosotros debamos $1,000,000. Y vamos delante de un juez que nos empieza a decir, ok, aquí tengo todas tus deudas. Todas las deudas se las puedo citar, desde las deudas del mercado, las deudas del carro, de la casa, etcétera. Usted debe $1,000. Usted tiene, déjeme citarle los incisos de la ley que usted debe cumplir. Usted tiene que cumplir el inciso que dice que cuando compra una deuda con una tarjeta de crédito tiene que pagarla. Que cuando usted firmó el contrato del mortgage, usted tiene que pagar ese mortgage. Que cuando usted entró en una relación con tal banco, usted tiene que pagar y cumplir. Y por ahí para allá el juez te está diciendo todos los incisos justos, buenos, legales y lo que te pide la ley. Pero pregunta, ¿tú se lo puedes dar? No tengo idea. ¿No se lo puedes dar? La ley sigue siendo buena. La ley sigue buena. ¿Se fija? ¿Se fijan? Yeah. Ahora, si tú le dices al juez, voy a salirme de esto porque me quieren tirar para la cárcel. No, juez, yo voy a pagar $1,000,000. Y usted está sin trabajo. No, déjeme. ¿Cuándo me lo va a pagar? No, se lo voy a pagar en un mes. Ok, te voy a dar 2 meses. No puede, pues. Ok, te voy a dar 2 meses. Sale a pagarlo. Y usted va y no tiene trabajo. O sale un trabajito que le pagan 15 pesos la hora. Y le siguen llegando los biles con los intereses. Pregunta, usted está trabajando y obrando, pero ¿qué pasa con la deuda? Sigue creciendo. El gatico se sigue descomponiendo. ¿Se fijan? La ley no tiene capacidad y poder para darle vida a un muerto. Solamente puede pedir, describir, demandar la vida, pero no la puede dar. Cuando la ley es puesta sobre un muerto y demanda vida y pide lo que tú no puedes dar, lo que pasa es que acrecienta, enseña, muestra en sobremanera la maldad que hay en ti. La describe punto por punto, inciso por inciso. Y no solo eso, que a menos que tú hayas venido a la vida en Cristo Jesús, si ahora tú quieres pagarle a la ley lo que le debes, te va a suceder algo. No solo teológicamente delante de Dios vas a acrecentar la deuda y tu condenación, pero sucede algo también, vamos a decir, psicológicamente, espiritual o existencialmente hablando, que vas a convertirte en un fariseo. ¿Qué es lo que hace el fariseo? Que dice, no, pero a este gatico yo lo voy a cubrir. Se está descomponiendo por dentro, pero yo voy a pintar muy bonito por fuera, ¿verdad? Lo voy a... que porque ahora estás mal usando la ley que no te ha sido dada para justificarte porque no te puede dar vida, la ley que te condena, la ley que enseña tu pecado, la ley que solo muestra la ira de Dios en contra de tu injusticia, y ahora tú te empeñas en decir, no, pero yo le voy a dar la ley lo que la ley pide,
lo que vas a empezar a hacer es a aparentar una semblanza de justicia, a contentarte con una justicia propia que no es más que una pintura blanqueada que cubre la putrefacción de un sepulcro. Amén. Y es... mejor de los casos, porque si no se reviran. Yeah. Bueno, no, ciertamente están revirados desde el momento en que el pecador piensa que puede cumplir la ley, está en rebeldía contra la ley. Hay otros casos de que no quieren venir a la luz. Está en porque rebeldía, saben. es decir, no ha venido a la luz. En otras palabras, el querer cumplir la ley o el pensar que tú puedes cumplir la ley es caminar en tinieblas. Padre celestial, gloria a ti, Dios. Otra ilustración que podemos utilizar es un apartamento lleno de suciedad, de podredumbre, de inmundicia. Si la luz está apagada, a lo mejor vas y no te das cuenta. Pero cuando la luz se enciende, wow, Sí, esto soy está pecador, malo. Esto está malo. Por eso, hermano, por eso es que Primera de Juan comienza ahí. Y no dice que caminar en la luz es obedecer la ley. Eso es lo que los teólogos de gloria, ¿verdad? Los que se están validando en la ley, aquellos cuyo instinto es ir a la obediencia de la ley para validar su estatus delante de Dios. Esta es la forma de interpretación de ellos. Pero la forma de interpretación del justificado por la gracia de Dios es nunca validarse en su obediencia, sino a poder levantarse sobre la base de la justificación en Cristo Jesús. Y ahí empieza Primera de Juan. El que camina en la luz tiene la vida. El que camina en la luz tiene comunión con Dios y tenemos comunión los unos con los otros. Pero ¿qué quiere decir caminar en la luz? Ciertamente. Quiere decir, podemos decir que va a ser un caminar ahora en conflicto con la carne, dando frutos del Espíritu, etcétera, etcétera. Pero hay algo más elemental y básico y profundo. Y es donde comienza el anciano Juan. Dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros y estamos en tinieblas. Pero yo no sé ese versículo como que no lo leen. Lo leen, hermanos, pero saben que, hermanos, la mentalidad de la carne legalista no entiende la gracia, hermanos. Así como la mentalidad del Espíritu puede leer la Escritura y toda acomodarla a Cristo Jesús. En otras palabras, hay muchos que nos tildan a nosotros de tergiversar las Escrituras. ¿Por qué? Porque vemos un camino a Cristo de cualquier pasaje. Eso no puede ser eso. Ok, bueno, hay otra defecto, hermanos. Vamos a decir, si es que esto fuera un defecto, que no lo es, porque Cristo mismo dice que toda la Escritura testifica de Él. Pero el defecto que queremos señalar y que es peligroso y que puede ser un síntoma de grandes males, es el interpretar cualquier Escritura y aplicar la ley a nosotros o la palabra a nosotros de tal manera que nosotros nos validemos delante de Dios aparte de la gracia de Dios, esto es, de Cristo como nuestro mediador en perdón y en justicia. Sí, eso es más difícil de convencer. Es aquel que lee el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado y dice, ese soy yo. Ese soy yo. ¿Se fijan? Ese es el instinto de aquel que no está leyendo con el filtro de la gracia de Dios, ¿verdad? Y así podemos cualquier pasaje. El leer cualquier amonestación, es decir, yo hacía eso antes, pero ya yo no soy, Dios nunca me puede culpar a mí de eso, porque ya yo cambié. ¿Se fijan? El Espíritu, más y más, a medida que la gracia nos ilumina, nos va enseñando que en nuestra carne, como dice Pablo después, no hay nada bueno. ¿Y por qué sabemos eso? Porque la luz de la ley ahora verdaderamente nos está informando. O sea, el hombre está completamente
el hombre adámico, la carne en mí. Otro síntoma de esto es, no, ya yo no tengo la naturaleza antigua. Esto es otra manera en que yo he visto este síntoma. Una persona muy querida, llegada, que me discutía, dice, no, porque es que ya yo no tengo la naturaleza antigua. No la tengo. Y tú oías... Qué fantasma, ¿no? Es decir, la naturaleza antigua estaba muy fehaciente en la persona. Y la persona se empecinaba en decir, ya yo no la tengo. Y hermanos, otro de los síntomas con esto es el siguiente. La intención muchas veces de estas personas es inmediatamente a querer corregir con la ley. Y hermanos, se tragan el camello, el elefante y la montaña, ¿verdad? O diezman el qué, el anís, ¿verdad? Amén, Las menucillas. No, porque yo disciplino a mi hijo en cualquier cosa. Yo a mi hijo la vara. No, porque yo sí soy los que hacemos esto y aquello. No, porque nosotros... Y después te sientas en conversaciones y oyes el juicio hacia otras personas como si fuera beber agua de la pila. O ves la arrogancia, o ves la ira, o ves el orgullo como si fuera beber agua dulce. La falta de misericordia, la falta de perdón, la vanidad, la vanagloria, los mismos pecados que tienen los otros más malvados. ¿Pero cómo? Escondidos, los deseos pecaminosos, ¿verdad? No reconocidos. Cuidado, hermanos. Todos nosotros somos susceptibles a esto. Todos nosotros apuntamos el dedo al otro. Pero quiera Dios que la gracia nos ayude a poder ver primero ¿qué? La viga en nuestro ojo. Y a poder confesarla. A confesarla diariamente delante de Dios. A confesarla con mi esposo, con mi esposa. A confesarla con mis hijos. Así nos damos el permiso de poder confesar aquella maldad que mora en nuestros miembros y no ser engañados acerca de ella. Y poder entonces mirar y que se engrandezca en nuestros ojos esta gracia, esta liberación, esta justicia en la cual somos cubiertos, que entonces se nos hace muy preciosa y muy preciada. Y el pecado ciertamente despreciable y odiado. Pero hay algo, hermanos, más esencial y profundo y básico que nos mueve a la obediencia. Y es lo siguiente. Yo soy el hijo de mi Padre. Yo soy santo y justo y amado en Él. Esto no compagina con quien... Hay algo, hermano, hay algo que se levanta en lo profundo. Ciertamente es un deseo de agradar al Padre, ciertamente. Pero no es simplemente, no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada. No es simplemente un hecho legal. No es simplemente que la ley dice no haz esto y por lo tanto no lo voy a hacer. Sino se levanta básica y esencialmente que soy amado del Padre. Estoy satisfecho en el Padre. Estoy tranquilo, tengo paz en Él. Estoy seguro y confiado en Él. Por lo tanto, no tengo que escapar. No tengo que irme tras el alcohol. No tengo que ser arrastrado por la tentación al dinero y a esta mentira. Porque ya estoy amado, estoy asegurado, estoy proveído. Tengo paz en mi corazón. Por el único Dios soberano. Hermanos, cualquier fruto del Espíritu procede, hermanos. Procede de esa aceptación. Eso es lo que es la gracia de Dios. Cuando tú dices no voy a hacer esto porque no le agrada a Dios, eso es verdad, pero ha partido de una motivación. Si es del Espíritu, ha partido de ¿qué? De una motivación previa. Los testigos de Jehová dicen no voy a hacer esto porque Jehová no quiere que yo lo haga. Y ahí se quedan ahí. La diferencia es que cuando uno, o es como cuando oyes al padre así, no voy a hacer esto para no recibir el castigo, ¿verdad? Otra cosa. No, pero lo que quiero es porque esto, yo quiero agradar a mi padre. Esa es la diferencia. Porque quiero agradar a mi Padre, pero no sé si me escuchan o le estoy diciendo. Agradar
Escuchen esto. Yo no voy a hacer esto porque ya mi Padre está agradado en mí. La razón por la que nosotros hacemos pecado es porque nosotros no aquilatamos a profundidad la relación que tenemos con el Padre, donde el Padre está agradado en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo no voy a hacer esto porque Él me ama. No es para que me ame. Claro, y y no es tampoco para amarlo. ¿Quiere decir que no lo hacemos para amarlo? No, no estoy descontando eso, Mildred. No estoy diciendo que no lo hacemos con la motivación, le quiero agradar. Claro, es mi Padre, por supuesto le quiero agradar, por supuesto. Pero la razón por la que sale el deseo de ¿qué? De querer agradarle, es porque hay la paz interna y confianza y seguridad de que Él está agradado en mí. Que ya he sido perdonado. Que ya he sido perdonado, que ya he sido amado. La razón por la que nosotros pecamos, hermanos, es por incredulidad. La incredulidad está en la base Amén. de toda obra de pecado, la duda, la incredulidad. Nosotros vemos las obras de la carne. O sea, tenemos que ir en contra de las obras de la carne. Tenemos que hacer las obras del Espíritu. Pero la fuerza, el poder, la motivación viene de un estado de ¿qué? De descanso, de contentamiento. ¿Por qué hacía yo pornografía? ¿Por qué hago pornografía si quito los ojos de Jesús? ¿Verdad? ¿Por qué es que mi carne va allá? Ahora, aquí tenemos que hacer una aclaración, ¿verdad? No, pastor, pero usted nunca va a poder porque la pornografía o el deseo de la carne de excepción está en un deseo, ciertamente, pero yo no tengo que satisfacerlo. Amén. No satisfagáis los deseos de la carne. Los deseos de la carne está ahí. Pero el fruto del Espíritu es que comienza a ver en ti una afección contraria ¿a qué? Al deseo de la carne. Pastor, pero cuando usted mira a una mujer para codiciarla, ya usted está cometiendo adulterio, ciertamente, pero no me la tengo que llevar a la cama. Pero es igual el pecado. Es igual el pecado, pero no es igual la vida. Pero mediten eso un momentico, Jorge. ¿Ok? Ya tú no eres condenado por el pecado de adulterio. ¿Verdad? Pero ahora tú tienes el poder para no seguir adulterando. Satisfaciendo el ¿qué? El deseo de la carne. Llevando el deseo y el pensamiento, ¡pum! Ciertamente eres culpable en pensamiento y en inclinación. Pero también puedes ser culpable ¿en qué? En acto. Dentro. En hecho. Consumarlo, claro. Ciertamente. El Espíritu, lo que tenemos ahora y el poder que tenemos del Espíritu, es que podemos, por la gracia de Dios, decirle que no al deseo de la carne. Comenzamos a decirle que no. No quiere decir que esto ¿qué? Lo hagamos en todo momento, en toda verdad. Nuestro pecado es más profundo, más insidioso, más secreto de lo que nosotros le conocemos, ¿ok? Ciertamente, a veces estamos pecando en manera que ni siquiera conocemos, ciertamente, ¿ok? Pero por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y por la paz, el contentamiento, el amor, el descanso, la paz Y que nacimos de nuevo. en Cristo Jesús, de la gracia de Dios, es la motivación para nosotros decirle que no y no satisfacer un deseo. Cuando cambiamos el canal, cuando decimos, esto es basura, esto no, ciertamente porque quiero agradar a mi Padre, pero no lo necesito. No me es impuesta ¿qué? No me es impuesta necesidad. No estoy bajo obligación. ¿Se fijan? Pastor, pero también la No estoy tentación bajo del pecado. obligación porque la gracia de Dios me está ¿qué?
me está informando, me está reclamando el amor del Padre. En otras palabras, no es solamente por un mero cálculo de esto lo voy a hacer porque le agrada a Dios, esto porque no le agrada a Dios. No, es que la gracia de Dios me está purificando, santificando de motivación, de raíz, a nivel de deseo. En otras palabras, se levanta un deseo contrario al deseo de la carne. Y ese deseo contrario es la respuesta al amor de Dios en nuestras vidas. Pastor, y otra cosa, cuando miramos que Dios nos sacó de esa miseria, de esa podredumbre que aunque todavía mora en nosotros, de Dios dio su vida por nosotros. Sí, ciertamente. ¿Verdad? Pero ciertamente el agradecimiento nuestro también se queda corto. Amén. So, hay una motivación anterior al agradecimiento. Es decir, hay un obrar, es lo que quiero decir. Hay un obrar de Dios en mí. ¿Ok? Que es el obrar de Dios en mi maldad, en mi pecado, en mi deseo pecaminoso, en la negrura de mi momento. Me dice, eres mío, yo te amo. Descansa en mí, me perteneces. Por eso, pero cuando Piensa en eso un momentico, deténtete en eso un momentico. No tienes todavía un deseo de gratitud ninguno. Hay una voz que te dice, te reclama con el amor de Dios incondicional, inmerecido, allí en la manifestación de tu impiedad. Esa voz, hermano, del Espíritu en nuestras vidas nos santifica, nos reclama, causa una respuesta contraria a la carne que se voltea ahora en gratitud. el dolor y el lloro, Ciertamente. Correcto. Hermano, ¿entienden esto? Pastor, pero Yo sé que es difícil solo a la veces. tentación es el límite de la tentación. Hacia adelante, pecado. De la tentación hacia atrás. Ok, la tentación camina en nosotros por los deseos pecaminosos. Amén. Es decir, No los le des paso. deseos pecaminosos es maldad que hay en nuestras vidas. Nosotros respondemos al mal desde una base de ¿qué? De mal en nosotros. La tentación Pero en Dios sí, viene y nos abraza, nos cubre en Cristo cuando no hemos hecho nada para merecerlo. Ese es el lenguaje del Espíritu. Ahí está nuestra serie ya vieja, ¿verdad? El lenguaje del Espíritu es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Señor. Pastor, si lo haces con la idea de que es para agradarle a Dios solamente, vuelves a caer siempre. Si solamente, es como tú dices, si te está guiando la ley solamente, si te guía solo la ley es el poder del pecado. Ciertamente, la ley es el poder del pecado. Solo lo que vas a hacer es acrecentar, ¿verdad? Es decir, vuelve a ser existencialmente, psicológicamente, espiritualmente, ¿verdad? Lo que va a suceder es que a lo mejor dejas de hacer algo, pero como lo dejaste de hacer por la ley, si es por la ley, ¿es por qué? Es por el temor, ¿se fijan? Es decir, la respuesta de la gracia no es por ley. La obediencia del creyente no es por ley. Por eso es que dice, si venimos a diferentes pasajes otra vez, por ejemplo, en mismo Gálatas, vayamos a Gálatas, terminamos ya aquí. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. No estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo. Esto no quiere decir que estemos sin ley. Pero nosotros no vivimos por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Esto es lo que le agrada a Dios, esto es lo que no le agrada a Dios. Tengo que moverme de esta manera, tengo que obedecer, tengo y debo. Quiere decir que nosotros no utilizamos ese lenguaje de ninguna manera. Lo utilizamos todos los días. ¿Me entienden, hermanos? Lo utilizamos todos los días. Pero nosotros tenemos un lenguaje que es en el cual estamos arraigados,
que es de donde se produce el tengo, pero ya no como un tengo, sino como un fruto. No es un ritual. Para estas cosas no hay no hay ley. Es la espontaneidad, ¿se dice? Es la espontaneidad. Es la espontaneidad, es la espontaneidad del Espíritu. Aquí unas personas nos dicen, oh, wow, tú estás verdaderamente... Pero hermanos, el fruto del Espíritu es espontáneo en la vida del creyente. El fruto del Espíritu es espontáneo, es libre en la vida del creyente. No es constrained by law. No es como, no es producido por la ley. Es producido por el Espíritu, lo cual quiere decir que es producido por la gracia, por el amor con el cual hemos sido amados. Ciertamente, no podemos dejar de prestar atención a la ley. Un ejemplo práctico. Voy a visitar a fulano de tal en el hospital porque tengo que hacerlo. ¿Yo soy quién? El pastor. En mi caso. Mira el pastor cómo salió a visitar al enfermo, qué obediente el pastor. No tenía deseo de hacerlo. Quería salir a hacerlo. ¿Se fijan, hermano? Ahora, ¿qué hago yo por el camino porque vivo por gracia? Padre, perdóname. Esta impiedad mía, oh Señor. Y por el camino, ¿verdad? Porque el camino del perdón produce tal espontaneidad. Al final del día se me olvida. Hermanos, al final del día, escuchen hermanos, al final del día se me olvida de que yo no quería estar allí. Y simplemente estoy allí haciendo lo que tengo que hacer. Dios lo hace. Y después, hermanos, ciertamente hay un qué. Hay un gozo y un deleite en esto. Porque al final del día es que ahora yo puedo ir no corcomido por el hecho. Oh my goodness, qué mal cristiano yo soy que no quiero ir a ver al hermano. Oh, Dios tiene que estar muy desagradado en mí porque mira qué mal pastor yo soy. Oh, wow, pero verdad que qué maldad la mía, que no tengo deseo santo. Mi Padre me ama. Mi Padre me ama. Oh, gracias, Señor. Déjame salir a hacer lo que es bueno para mi prójimo. Gracias, Padre. ¿Se fijan, hermanos? Eso es un fruto del Espíritu, hermanos. Porque donde hay temor al castigo, ¿qué es lo que dice? El amor no sea ¿qué? Perfeccionado. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Primera de Juan, capítulo 4. Terminamos ahí, hermano. Nos hemos extendido mucho, pero... Muy bueno, muy bueno. ¿Alguna pregunta? Ciertamente podemos hacer una vigilia si a veces nos quedamos... Yo voy a decir algo. A ver. Preciosamente, si de usted no nos cansamos, que por lo menos yo me deleite, el Señor. Estar más tiempo todavía. Yo estoy seguro. Dígame usted del Señor. Yo estoy seguro que es por el mensaje de su gracia, del cual ustedes están enamorados. Es por eso. Oye, eso es tremenda eso es tremenda observación. Y bueno, no podemos entrar ahora porque nos demoraríamos 20 minutos más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre. Oh, gracias por tu amor, Señor. Porque cuando pecamos, nos amas. Y cuando dejamos de pecar, no nos amas más. Ni nos amas menos cuando pecamos, ni nos amas más cuando obedecemos. Nos amas perfecta y profundamente por gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Santifícanos y entréganos todo fruto y obediencia y obra que has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén y amén.